La iglesia fue producida por el Dios triuno, pero la sutileza del enemigo hizo que los creyentes regresaran del espíritu mezclado a la mente natural. Al principio, los que estaban en la vida de iglesia se alimentaban del árbol de la vida, pero luego Satanás entró y desvió la iglesia al árbol del conocimiento. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Entre los estudiosos de los acontecimientos mundiales hay una expresión y es la siguiente: aquellos que no aprenden de la historia están destinados a repetirlo. En este sentido, pues, ¿qué nos enseña la historia acerca de la Iglesia? Es importante que conozcamos la historia de la Iglesia para no repetir sus errores y para seguir fielmente las Escrituras. El libro de Efesios nos revela que la Iglesia es el enfoque del plan eterno de Dios. Pablo dice que la Iglesia es el misterio de Cristo, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esto es conforme a Efesios 3, versículo 5. Puesto que el enfoque del plan eterno de Dios es la Iglesia, ella también es el enfoque de los ataques del enemigo de Dios, de Satanás. En el programa de hoy, consideraremos lo que la historia nos enseña respecto a los ataques de Satanás en contra de la Iglesia. El mensaje se titula 3 elementos que dañan la Iglesia, y se encuentra con nosotros Ley Bustillo para darnos los comentarios. Bienvenido, Ley. Gracias por su invitación, hermano Víctor. Creo sin duda alguna que el mensaje de hoy traerá mucha luz a los radioyentes. Y quisiera resaltar un punto que usted mencionó en la introducción. La Iglesia es el enfoque de la economía eterna de Dios y es el objetivo de los ataques de Satanás. La primera vez que se menciona la Iglesia en el Nuevo Testamento es en Mateo 16, 18. En ese contexto, vemos que Pedro había recibido la revelación que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es la región de la muerte y se refiere a la autoridad o el poder de las tinieblas que pertenece a Satanás. Esta palabra del Señor en Mateo 16 muestra claramente que el poder de las tinieblas atacará a la iglesia. Por tanto, hay una guerra espiritual que se libra entre el poder de Satanás, el cual es el reino de las tinieblas, y la iglesia, la cual es el reino de Dios. En el mensaje de hoy veremos las estrategias de Satanás en contra de la iglesia y la manera como Dios edifica a la iglesia. Así que oremos para que el Señor nos revele la estrategia de Satanás. Amén. Estos versículos en Mateo nos muestran que hay una guerra en este universo, y el enfoque de esta guerra es la iglesia. Pero finalmente, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios 6 termina revelando que la iglesia es el guerrero corporativo de Dios, que pelea en contra de Satanás e introduce el reino de Dios en la tierra.
En el mensaje de hoy haremos énfasis en 3 cosas que Satanás ha usado históricamente para dañar o degradar la iglesia. Satanás desea mantenernos ocupados con cosas distintas que no sean Cristo, con el fin de mantenernos distraídos y alejados del propósito eterno de Dios. Una de las estrategias de Satanás es que introduce en la iglesia sustitutos de Cristo. En nuestra vida cristiana y en la vida de iglesia, la persona de Cristo debe ocupar el lugar central. Así que, en este primer segmento se dará un breve repaso para que veamos que la iglesia es el enfoque de los 6 capítulos de Efesios. Antes de pasar a Witness Lee, quisiera que leyésemos Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice así la Escritura: «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». Conforme a las palabras de Pablo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el enfoque del deseo del corazón de Dios, o sea, su buen placer, su beneplácito. Bien, con esto estamos listos para comenzar el estudio vida de Efesios. Adelante con Witness Lee. In every chapter of Ephesians, you have the church. En cada capítulo de Efesios vemos la iglesia. Al final del capítulo 1 vemos la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al final del capítulo 2, como palabra final, Pablo dice que nosotros debemos ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así como el capítulo 1 concluye con el cuerpo, el capítulo 2 concluye hablando de la edificación de la morada de Dios. Luego, en el capítulo 3, Cristo hace su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos todo lo que Dios es. ¿Para qué es todo esto? ¿Para que usted sea muy espiritual en forma individual? ¡Absolutamente no! Todo es para la iglesia. Luego llegamos al capítulo 4, donde se nos dice que, asidos a la verdad en amor, debemos crecer en aquel que es la cabeza, Cristo. La meta de este crecimiento es el cuerpo, la iglesia. Y en el capítulo 5 podemos apreciar el lavamiento del agua en la palabra, para quitarnos toda mancha y arruga. Esto tiene como propósito que Cristo se presente a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. No trate de santificarse a usted mismo. Esto es un asunto corporativo. En otras palabras, es un asunto del cuerpo. Finalmente, en el capítulo 6, vemos que debemos recibir la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Esto significa que debemos tomar la palabra de Dios con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Y esto tiene como fin que la iglesia sea el guerrero de Dios. Al considerar todos estos versículos, vemos que en la iglesia verdadera no hay religión, no hay tradición, ni reglas, ni hay formas, ni ritos. Lo único que encontramos en ella es al Dios triuno, quien como Espíritu todo inclusivo opera en nuestro espíritu para producir el cuerpo. Pues bien, Ley, en el segmento anterior vimos un contraste entre la iglesia y la religión, los ritos y las ordenanzas, los cuales son sustitutos de Cristo. ¿Qué tal si usted toma unos minutos para darnos un repaso de la visión elevada que Pablo nos presenta en Efesios con respecto a la iglesia? En cada capítulo del libro de Efesios vemos la iglesia, pues la iglesia es el tema de este libro. Al final del capítulo 1, vemos la iglesia como el cuerpo de Cristo. Al final del capítulo 2, se presenta la iglesia como la morada de Dios.
Luego, en el capítulo 3, Cristo hace su hogar en nuestros corazones y el resultado es la iglesia como la plenitud de Dios. La palabra plenitud significa la expresión. Por tanto, la iglesia es la expresión de Dios. Esto se produce como resultado que Cristo se imparte con sus inescrutables riquezas dentro de nosotros. En el capítulo 4 dice que el cuerpo crece, versículos 15 y 16, y que se edifica a sí mismo en amor. Al llegar al capítulo 5, vemos que Cristo dio su vida por la iglesia para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Esto tiene como fin que la iglesia sea la novia de Cristo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Finalmente, en el capítulo 6, vemos la iglesia como el guerrero de Dios. La iglesia recibe toda la armadura de Dios, en especial la espada del Espíritu, al tomar la palabra con toda oración. Estos son los diferentes aspectos de la iglesia que vemos en Efesios. Pero quiero mencionar algo adicional. La oración de Pablo en Efesios 3:14 al 19 es crucial. Quisiera animar a todos a que oren esta oración diariamente. Pablo dobló rodillas ante el Padre pidiendo que fuésemos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo hiciera su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Todos necesitamos orar esto diariamente. Ahora, ¿qué es el hombre interior? El hombre interior es nuestro espíritu regenerado, mezclado con el espíritu vivificante. Una vez que hemos sido fortalecidos con poder en nuestro espíritu, Cristo puede extenderse a todas las partes de nuestro corazón. Nuestro corazón se compone de nuestra mente, voluntad, emociones y conciencia. Necesitamos que Cristo haga su hogar en cada parte de nuestro corazón. Y por eso es que la oración es crucial para que esto ocurra. Según el contexto de Efesios, Pablo anima a la iglesia en Éfeso, los cuales eran ya creyentes, a que hiciesen esta oración. Por tanto, a pesar de que ya somos salvos, necesitamos hacer esta oración diariamente. Es un hecho que Cristo ya vive en nosotros. Sin embargo, necesitamos abrir todo nuestro ser interior a Él para que nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras decisiones sean las mismas de Cristo. Además, en Efesios 4 y 5 vemos que la palabra es crucial para edificar el cuerpo. Necesitamos entonces ser lavados diariamente por la palabra para ser santificados, es decir, a fin de ser totalmente saturados con el elemento de Cristo y así ser transformados para llegar a ser su novia. Por eso debemos leer la palabra de Dios constantemente, pero con un espíritu y una atmósfera de oración. De esa manera, la palabra deja de ser letra muerta y doctrina y se convierte en espíritu y vida para nosotros. Bueno, en el siguiente segmento escucharemos cómo Satanás ha atacado la edificación de la iglesia, reemplazando al Cristo viviente con muchas otras cosas externas, ya sean cosas religiosas o cosas buenas. Continuemos con Witness Lee. If you would spend some time in the church history, Si ustedes estudiasen por un tiempo la historia de la iglesia, you could see the first thing that Satan podrían ver que la primera cosa que Satanás usó para corromper la iglesia fue la religión judía. Esta no era una religión pagana, sino una religión fundada y formada conforme al oráculo santo de Dios. Como ya vimos, la iglesia es una entidad producida por la mezcla del Espíritu Santo con el espíritu humano.
No obstante, Satanás infiltró el judaísmo con sus formas y ordenanzas, particularmente las ordenanzas en cuanto a la circuncisión, el sábado y las comidas. No hagas esto y no hagas aquello. Así que Pablo escribió el libro de Gálatas con el propósito de reparar el daño que había provocado el judaísmo, o sea, la religión. En segundo lugar, Satanás dañó la iglesia usando la filosofía, particularmente una mezcla de diversas filosofías llamada gnosticismo. En algunas formas de gnosticismo se encuentran elementos del judaísmo y del cristianismo. Es una mixtura de las filosofías griegas con la egipcia, babilónica y con conceptos orientales. En esencia, Satanás usó el conocimiento y el ejercicio de la mente natural para corromper a la iglesia. Esta fue la razón por la que Pablo escribió la epístola a los Colosenses, para combatir la filosofía. Gálatas fue escrito para combatir en contra de la religión, pero Colosenses fue una epístola contra la filosofía griega. La iglesia fue producida por el Dios triuno, pero la sutileza del enemigo hizo que los creyentes regresaran del espíritu mezclado a la mente natural. Al principio, los que estaban en la vida de iglesia se alimentaban del árbol de la vida, pero luego Satanás entró y desvió la iglesia al árbol del conocimiento. Ley, en mensajes anteriores vimos que en la cruz Cristo no solo terminó con el pecado, Satanás y el mundo, sino que además abolió las ordenanzas. Esto se refiere al elemento religioso que reemplaza a Cristo en la iglesia. ¿No es así? Así es. Pienso que es crucial que conozcamos las estrategias de Satanás en contra de la iglesia. La primera estrategia que el hermano Witness Lee mencionó es que Satanás infiltró el judaísmo en la iglesia del Nuevo Testamento. Por supuesto, cuando hablamos del judaísmo no nos referimos a las personas, sino al sistema del judaísmo, la religión. Este sistema fue ordenado por Dios en el Antiguo Testamento. Pero todo lo que tenemos allí son tipos y figuras de Cristo y la iglesia. Lo que sucedió con la iglesia primitiva del Nuevo Testamento es que regresaron a las cosas físicas y se distrajeron de Cristo, quien es la realidad. Si usted lee en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1, versículo 3, se dará cuenta que todas las bendiciones son espirituales. Cristo es nuestra única bendición. Esto no quiere decir que Él no se preocupe por nosotros respecto a las cuestiones humanas, pero necesitamos darnos cuenta de que nuestra verdadera bendición es Cristo mismo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fabricó el becerro de oro y cayó en idolatría, eso provocó que Dios escogiera de entre ellos algunos para ser sus sacerdotes. Dios hizo esto por causa de la degradación del pueblo de Israel. Pero el deseo original de Dios era que todo su pueblo fueran sacerdotes. Como cristianos hoy en día, nosotros no necesitamos ser una clase mediadora. No necesitamos del sistema clérico laico, donde unos hacen todo y los otros no hacen nada. La intención de Dios es que todos seamos sacerdotes. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Y en el versículo 9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Hay que estar advertidos, pues si para nosotros el sacerdocio es solo una clase mediadora, entonces hemos caído en religión, lo cual reemplaza a Cristo en nuestra experiencia.
Además, quisiera mencionar algo en cuanto al conocimiento, ya que esta es otra cosa que nos distrae de Cristo. Debemos tener mucho cuidado con el conocimiento. No quiero decir con esto que no debemos estudiar la Biblia, sino que al venir a ella debemos buscar a Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, 39 y 40, el Señor le dice a los religiosos judíos: vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cada vez que acudimos a la palabra, necesitamos ir a Cristo, ya que Él es el árbol de la vida. Cualquier clase de conocimiento aparte de Cristo resulta en muerte espiritual. Además, existe otra estrategia de Satanás, y es el asunto de la organización. Tengo que decirlo, lamentablemente se ha desarrollado una organización o jerarquía en todos los sistemas religiosos. Un sistema tiene al Papa, los obispos, los arzobispos, cardenales y sacerdotes. Pero otros tienen el sistema pastoral como una jerarquía. Así que en el Nuevo Testamento todos somos hermanos que tenemos diferentes funciones y el Señor es nuestro maestro. El único hermano que es superior a nosotros es Cristo mismo, quien es nuestro hermano mayor. Debemos estar atentos a fin de no permitir que ningún elemento dañino se infiltre entre nosotros, ya sea la religión, el conocimiento o la organización. Aleluya. Alabado sea el Señor, que existe una manera de enfrentar las estrategias que Satanás usa en contra de la iglesia. Winnesley mencionó que el Espíritu Santo ahora está mezclado con nuestro espíritu humano. Por tanto, podemos decir que la realidad de la iglesia es Cristo, quien es el Espíritu en nuestro espíritu. Ley, ¿qué tal si nos comenta un poco más sobre esto? La realidad de la iglesia es Cristo mismo, quien es el Espíritu en nuestro espíritu. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este versículo revela que hoy en día el Espíritu de Dios, el Espíritu todo inclusivo del Dios triuno, mora en nuestro espíritu regenerado y opera en nuestro espíritu mezclado. En 2 de Timoteo 4:22 dice: el Señor esté con tu espíritu. Esta es la conclusión que Pablo da a Timoteo y recalca que el Señor está con nuestro espíritu. Luego en 1 de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto indica que el Señor como espíritu se mezcla con nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu, el cual está ahora en nosotros y es uno con nuestro espíritu. Es muy importante que cada capítulo del libro de Efesios menciona al espíritu mezclado, el espíritu divino mezclado con nuestro espíritu humano. En Efesios 1:17, Pablo ora por un espíritu de sabiduría y de revelación. En el 2:22, vemos que la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Luego, en 3:16, Pablo pide ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Como ya hemos visto, el hombre interior es nuestro espíritu. Y Efesios 4:23 dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, lo cual significa que el espíritu necesita propagarse en nuestra mente para renovarla.
En 5:18 dice que debemos ser llenos en el Espíritu. Y finalmente, en 6:18, dice que debemos orar en todo tiempo en el Espíritu. En la iglesia no hay lugar para reglamentaciones, formas ni rituales. No nos interesa siquiera el conocimiento bíblico según la letra. Para nosotros, cada palabra de la Biblia debe de ser espíritu y vida. Todo lo que necesitamos para la vida de la iglesia se halla en el Espíritu todo inclusivo. Y el Espíritu todo inclusivo se halla en nuestro espíritu. Allí está la realidad. Ley, muchísimas gracias por sus comentarios y espero verle muy pronto de nuevo en el programa. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido una gran bendición. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.